Dios les bendiga, queridos hermanos. Agradezco al Señor la oportunidad que nos da nuevamente de llegar a sus hogares, de estar con ustedes. Sé que este tiempo de cuarentena, este tiempo de estar ahí en sus hogares, ha sido un tiempo bien difícil, pero también bien productivo en el Señor, en el que nos hemos encontrado con la familia, hemos podido orar más, buscar más al Señor, y qué bueno que pudimos participar de nuestra conferencia virtual. Agradecemos a todos los que nos apoyaron, a los pastores que nos ayudaron. Gracias al Señor tuvimos una bendecida conferencia con reuniones muy positivas y la gloria del Señor estuvo ahí. Así que gracias al Señor. Espero que ustedes estén ahí bien en casa. Si hay alguna cosa que ustedes necesitan, pueden llamarnos al teléfono pastoral o a uno de los teléfonos de nuestros líderes y podemos contestarles inmediatamente y ver cómo ayudarles en los temas que ustedes requieran esa ayuda. Hoy día el Señor me ha puesto en mi corazón traer un tema que lo he titulado Libres de la depresión. Libres de la depresión. La Escritura dice ahí en Primera de Reyes, capítulo 19, del verso 1 adelante, lo siguiente. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí luego el ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta ver el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí una voz vino a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Amados hermanos, Elías era uno de los profetas más usados por Dios en el Antiguo Testamento.
Era un hombre de gran confianza en el Señor y de una gran intrepidez. En este pasaje lo vemos a él en una de las grandes victorias, derrotando a 450 profetas de Baal. Su confianza en Dios y su personalidad hizo que hasta se burlara de sus enemigos. Él les decía: gritad más alto, les decía, porque a lo mejor vuestro Dios está durmiendo. Y además, cuando los profetas de Baal ofrecían el holocausto a su Dios, él se reía, se mofaba y decía: échenle 3 veces más agua al holocausto. Y cuando le tocó a él le pedía a los profetas de Baal: échenle más agua, échenle más agua. Y pidió 3 veces más agua. Y cuando oró a Jehová, pidió que cayera fuego del cielo, y cayó inmediatamente y quemó todo. Pero tenemos que tener en cuenta, queridos hermanos, y estar siempre despiertos, porque el enemigo siempre ataca después de una gran victoria y siempre ataca antes de una gran victoria. Son cosas que uno aprende leyendo las Escrituras y por la experiencia. Dice la palabra que cuando Jezabel, la esposa de Acab, se entera de todo lo que Elías estaba haciendo y de cómo había matado a los profetas de Baal, ella era una mujer con características diabólicas, mentalidad asesina y de una ambición sin medida. Jezabel manda un mensaje al profeta Elías diciendo: así me hagan los dioses si aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y cuando Elías escucha el mensaje, dice la Biblia que entró el temor y comienza a huir. Ustedes saben que estamos en una lucha permanente contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Cada día tenemos que enfrentar una batalla, una lucha. Y es por eso que el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 11: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Y en el día malo puedan estar firmes. Significa que hay días malos, hermanos, que vienen, días malos que nos vienen en distintas situaciones o momentos de la vida. Hay situaciones difíciles que todos tenemos que enfrentar. En algún momento de la vida vamos a tener días malos. Los ministros sabemos que hay días malos, días conflictivos que se nos presentan. Y cuando comenzamos a buscar a Dios nos damos cuenta, y eso va produciendo más experiencia en nosotros y vamos madurando. Dice la Biblia de Jesús de Nazaret, que era varón de dolores, experimentado en quebranto. Y el apóstol Pablo exhortó a la iglesia a tener longanimidad. ¿Saben lo que significa longanimidad, hermanos? Tener resistencia a las pruebas. Como hombres de Dios debemos saber que el diablo siempre ataca antes de una bendición, antes de una victoria. Y si ustedes recuerdan que cuando Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar, y ellos comenzaron a navegar hacia ese lugar, se levantó una tormenta que fue tan grande que los amenazó con un naufragio. Y la Biblia dice que los discípulos pensaron que estaban en peligro su vida. Jesús iba durmiendo al fondo del barco. Me imagino que cualquiera hubiera subido a ese barco con estas condiciones hubiera sentido temor. Los discípulos eran hombres que estaban acostumbrados a navegar. Eran hombres de mar, tenían experiencia en tormenta, las habían vivido toda su vida. Pero ellos se dieron cuenta que esta tormenta era fuera de lo normal y dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús iba durmiendo, salió a cubierta y calmó la tempestad. Qué lindo es que Jesús calma las tempestades
Él calma todos los huracanes, ciclones que puedan venir contra nosotros. El enemigo se levantó esta tremenda tempestad porque sabía que al otro lado estaba Gadara y allí había un hombre que tenía 1000 demonios, que sería libre, que la Biblia lo llamaba el endemoniado gadareno. Cada vez que tú vas a tener una gran victoria, el diablo te va a tratar de hacer creer que no hay bendición. Te va a presentar muchísimas dificultades y situaciones difíciles. Pero recuerda que el cristiano no anda por lo que ve. El cristiano no anda por lo que siente. El cristiano no anda por lo que oye. El cristiano anda por la palabra de Dios. Y el diablo ataca después de una gran victoria. Mucha gente sirve al Señor. El día domingo va al templo y se pone el traje de cristiano, pero llega a su casa y el domingo en la tarde cuelga la chaquetita de cristiano hasta el próximo domingo. Ya no ora en la semana, ya no va a la oración, no participa del ayuno. ¿Y sabe lo que sucede? Que ese hombre o mujer está expuesto después de una gran victoria a un ataque profundo del enemigo. Cuando tú te relajas después de una gran victoria, después de haber ganado algunas almas, después de haber logrado reunir una buena ofrenda para las misiones, no te descuides, mantente en oración y mantén tu equipo de intercesión en actividad. Me recuerdo que cuando fui ordenado pastor el año 79, después de una gran bendición me informaron que habían llevado a mi esposa al hospital de emergencia, y cuando yo llegué al hospital me informaron que mi esposa está en estado agónico. Además me informaron que le habían practicado 3 cirugías de emergencia y que estaba con un ataque cardíaco y con muchas posibilidades de morir. Yo estaba con la investidura pastoral, tenía una unción pastoral, había tenido una gran bendición, una gran victoria, y así estaba yo orando afuera del hospital. Señor, no entiendo. Pero ahí vino el Espíritu Santo y me trajo a mi mente una alabanza antigua que dice: no hay imposible para Dios, no lo hay, mi Dios tiene todo el poder. Eso me fortaleció en ese momento tan difícil. Elías era un hombre ungido, con una autoridad gloriosa del Señor, pero había enemigos que adoraban a otros dioses, ya que el pueblo de Israel se había contaminado por pueblos vecinos, los cuales eran politeístas y tuvieron éxito, ya que habían 450 profetas de Baal. Elías se sentía solo, pero cuando hay un hombre ungido por Dios, Dios se glorifica y hace grandes cosas. Este hombre desafió a los poderes del infierno. ¿Cuántos han desafiado los poderes del infierno que tienen dominada esta ciudad? Y dice la palabra que llegaron a un acuerdo, que harían un holocausto, y el Dios que quemara con fuego el holocausto sería el Dios verdadero. Y ahí estaban los profetas de Baal gritando, saltando y haciendo muchas cosas. Elías no estaba calladito, gritaba: échenle más agua, griten más, salten más, a lo mejor su Dios está sordo. Oiga, era un hombre especial. Nos hacen falta hombres como él hoy en día. Hasta que le tocó el tiempo a Elías y solicitó que le echaran más agua, y alzó sus manos al cielo y dice: Jehová, muestra que yo soy tu siervo y que tú eres el Dios verdadero. Y Dios envió el fuego del cielo y quemó el holocausto totalmente. Amigo, qué maravilloso es cuando hay un hombre de fe, un hombre justo. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Acto seguido, dice la Escritura, tomó a los 450 profetas de Baal y los degolló. Una gran victoria. Pero como había dicho, por ese tiempo gobernaba Acab, era un rey de Israel, pero tenía una mujer tan mala y perversa llamada Jezabel. Dios los libre de tener una mujer perversa, que ella sea la cabeza en la casa y no el esposo. Jezabel era el mismo demonio. Un pastor me dijo una vez al presentarme a su esposa: esta es mi esposa idónea y no demonia. Esta mujer mandaba más que el rey. Esta mujer dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora no tengo a Elías muerto.
Siempre tenemos que estar constantemente escuchando la voz de Dios. ¿Sabe? Nosotros escuchamos 3 voces. La voz de Dios, la voz del yo y la voz del diablo. Tenemos que aprender a discernir la voz que nos está hablando. Elías escuchó lo que había dicho Jezabel. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos, hermanos. ¿Sabe usted que en Chile salió una canción que decía: me late, me late, me late el corazón, tengo taquicardia, sí señor? Y mucha gente comenzó a morir de ataque al corazón, porque empezó a escuchar enfermedad, empezó a escuchar tragedia. Como hay canciones que dicen: no quiero la vida, quítame la vida, porque el enemigo está esperando que tú le abras la puerta. A veces me he sentido atacado por el enemigo y dijo: esto no es normal. Y voy a las plantas del Señor y ato los poderes del infierno. Pido que la sangre del Señor haga su obra, y quedó libre. Elías escuchó eso y en vez de ir a Jezabel, y así como había desafiado y derrotado a los 450 profetas de Baal y demostrarle quién era Jehová, pero hizo lo contrario. Comenzó a caminar por el camino equivocado. Qué terrible es cuando uno tiene que caminar una senda que Dios le ha señalado y va por otra. Dios le dice: anda por este camino, ayuda a tu pastor, lleva tu tiempo a la iglesia, aparta tu ofrenda para la obra, ayuda en la evangelización, asiste al servicio de oración, ayuna, y no lo hacemos y decidimos ir por otro camino. ¿Sabe que usted puede citar a la iglesia para que venga una comida y aquí no cabría la gente? Pero cítelos a un recital de música, no cabría la gente. Pero cite a la gente a la oración a las 5 de la mañana y usted verá que será muy poquito. Elías comenzó a caminar fuera de la voluntad de Dios, y cuando eso pasa viene el fracaso. Jonás dice la Biblia que Dios le ordena ir a Nínive a advertir sobre el juicio que estaba sobre esa ciudad. Pero él se fue a otro lugar, se fue a Tarsis. ¿Sabe que cuando se fue en una dirección incorrecta, se fue a Tarsis y bajó al barco y empezó a descender? Después bajó al fondo del barco y se puso a dormir y siguió bajando. Y cuando estaba ahí lo descubrieron por causa, y venía la tempestad y lo tiraron y siguió descendiendo. Y después lo tomó un pez y lo llevó a lo profundo del mar. Cada vez que hay personas que caminan contra lo establecido de Dios, veo que comienzan a descender en todas las áreas de sus vidas. A esos cristianos yo les llamo los cristianos Michael Jackson, que al igual que el artista en sus bailes caminaba para atrás. ¿Sabes? Hay más desobedientes en el evangelio que los pelos que tengo en mi cabeza. Hay mucha desobediencia en el pueblo de Dios. Por eso hay mucha gente que dentro de la iglesia no está viviendo una vida abundante. Porque Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Elías comenzó a caminar en dirección contraria. Te hago una pregunta: ¿qué haces tú cuando tienes problemas? ¿Te acercas a Dios o te alejas de Dios? Lo ideal y lo óptimo es que te acerques a Dios, busques su presencia y comiences a buscarle en oración. Pero con muchos no pasa así. Comienzan a huir de Dios y se dejan llevar por las circunstancias de la vida. Se decaen, ya no oran, no buscan a Dios, no ofrendan, no diezman, y la obra del Señor comienza a sufrir, y ellos también. Porque ¿sabe lo que encuentra una persona que camina en sentido contrario a la voluntad de Dios? Encuentra un desierto. ¿Y sabe lo que encuentra en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? En el desierto hay soledad, hay escorpiones, hay serpientes, hay sed, hay calor sofocante, hay frío terrible en la noche, no hay comida, hay hambre. Y Elías comenzó a caminar y quedó sin aliento, sin agua, se agotó, se cansó en extremo y se quedó dormido. Quedó ahí tirado y decía: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Entró en depresión terrible su vida. ¿Sabe que ese es el espíritu que está atacando a la iglesia en este tiempo? ¿Sabe cuántos pastores renuncian al año en el mundo? De acuerdo a las encuestas, más de 1000 pastores al año. Ministros que cayeron en depresión, en tristeza, en amargura. Muchos con problemas matrimoniales, otros con problemas monetarios. El pastor Julio César Silva, expresidente de la Asamblea de Dios,
ministerio de Madeira, en la ciudad de Araruama, región de los lagos del estado de Río de Janeiro. Se suicidó un martes del año 2019. Yo quiero decirte que cuando yo veía al hermano Jimmy Swaggart por televisión en mi país, él era un hermano, un ejemplo para todo. Éramos muy bendecidos con sus programas. Cantaba bien, predicaba bien, tocaba bien. Y el pueblo y la iglesia comenzó a mirar para arriba y ya no se oraba por él como se debiera haber orado. Y cayó. Y cuando supimos en Chile que él había caído en pecado, yo estuve como una semana que no quería comer. Fue tanto lo que me afectó, porque eso provocó un gran desprestigio de la iglesia del Señor. Eso es lo que el diablo quiere, que tú entres en depresión y que te detengas. Y si tú haces eso, el enemigo puede destruirte y destruir tu familia, la iglesia, todo lo que tengas. Hace poco estaba en mi casa en Chile y me llamó un pastor pidiéndome que fuera a su hogar, porque su esposa estaba agónica, y me dijo, cuando llegué a la clínica y pregunté qué pasaba, y el pastor me informó que se había tomado 3 frascos de pastillas para suicidarse. ¿Cómo es que el diablo ataca a una persona que está ministrando? Quiero decirte que el enemigo atacó a Judas y atacó a Pedro. Y Pedro entró en depresión terrible. Dice la Biblia que lloró amargamente. Y Judas, ustedes saben que se suicidó. Es hermoso recordar el relato bíblico de que cuando Pedro estaba pescando después de la resurrección, de pronto Jesús aparece en la playa y comienza a cocer un pez. Pedro estaba en la oscuridad y escucha la voz del Señor que le dice: Pedro, Pedro. Y Pedro escucha la voz del Señor y se tira al agua del barco y comienza a nadar. Como anhelaba el perdón, como anhelaba la restauración. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada una de sus vidas. Solo la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón, pero cualquier otra falta, Él te está esperando con los brazos abiertos. En 1992 tenía una gira por los Estados Unidos y oraba en mi iglesia: Padre, te doy gracias por este viaje a los Estados Unidos, glorifícate en esa nación. Y el Señor me hablaba Argentina. Yo seguía orando: Señor, bendice a los Estados Unidos. Y el Espíritu me hablaba al corazón: Argentina. Como las 3 veces que Dios me habló, suspendí el viaje a Estados Unidos y me fui a Argentina, y yo estuve predicando cerca de un mes en Buenos Aires, dando campaña. Pero después que terminaba los servicios, yo sentía en mi espíritu que algo faltaba, como cuando uno come, almuerza y como que quiere algo más. Algo faltaba, y después del servicio el pastor me decía: pasemos a tomarnos un café. Y hubo lugares donde llegué que la esposa del pastor tenía la maleta hecha para irse del hogar. Dios me llevó durante todo ese tiempo a puro ministrar pastores. Debemos orar por los pastores, por los ministros que están al frente, y suplicar al Señor que los guarde, los proteja. Debe haber un equipo de oración orando permanentemente, levantándole las manos al pastor, a los siervos de Dios, sosteniéndolos en oración. Gloria a Dios por los hermanos y las hermanas que están ayunando y ayudando al pastor y reconociéndolo en el día del Padre, día del pastor. Y ahí estaba Elías. Quítame la vida, decía. Y eso me recuerda algunas etapas de mi vida. Yo le daba 2 años de casado. Mi esposa había sido operada y tuvimos que gastar muchísimo dinero, pedir préstamos. Yo trabajaba en 2 colegios haciendo clase. Era profesor y no nos alcanzaba. Tuvimos 7 meses comiendo puros fideos. Estaba muy pobre, todo lo que ganaba era para pagar. Y cuando estaba en esa situación siendo pastor, el diablo me hablaba y me decía: quítate la vida, mira cómo estás. Porque había caído en depresión, me debilité tanto que me salieron abscesos en el cuerpo. Porque la depresión baja tu defensa y ataca tu sistema inmune. Pero gracias al Señor, porque sabía quién me estaba hablando. En este tiempo el enemigo está atacando a mucha gente con un espíritu de depresión. Y en todas partes del mundo han aumentado los suicidios y las enfermedades mentales. Elías estaba con depresión y en medio del desierto huyendo de Dios.
Cuando el hombre huye de Dios encuentra depresión, amargura, tristeza, problemas, dificultades, pobreza. ¿Cuántos hombres que eran fieles a Dios, siervos de Dios, hoy están en el mundo? ¿Sabe usted que en este planeta es un planeta, o este país es un país de descarriados? Son más los que están afuera que los que están dentro de la iglesia. Muchos se han ido porque cuando llegaron al evangelio parece que escucharon los declaros cristianos hasta que el primer problema los separe. De manera que cuando llegan al Señor, cualquier problema los aleja de Jesús. Hoy el Señor quiere que te plantes en la iglesia y que seas un cristiano sólido y fiel. Plántate en este lugar y que nadie te mueva. Dios te trajo a este lugar, no seas un hermano taxi, que hoy estás aquí y mañana en otro lugar. Porque si yo planto un arbolito aquí y mañana lo planto en otro lugar, y a los días en otro lugar y el año que viene en otro lugar, ese árbol se va a secar, porque no va a tener raíz y va a ser un blanco el enemigo, porque no tiene la cobertura espiritual correcta. Tienes que saber para que Dios te bendiga, tienes que estar bajo la cobertura correcta, en el tiempo de Dios y en el tono ministerio correcto que el Señor te ha dado. El Señor le habla a Elías y le dice: levántate y come. Dice la Escritura que comió y volvió a dormirse. Eso pasa cuando tú vas en dirección equivocada. Viene el ángel de la iglesia, viene el pastor y te habla, pero nada te hace reaccionar. Elías come de la torta del ángel y camina 40 días y 40 noches, pero se mete en una cueva escondiéndose de sus enemigos, olvidándose de la autoridad que Dios le había dado. Hermano, tú tienes autoridad. En el nombre de Jesús, maldice los demonios y átalos, échalos fuera en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús. ¿Qué haces aquí, Elías? Bien podría decir: ¿qué haces aquí, María? ¿Qué haces aquí, Juan? Levántate y vuélvete por tu camino. ¿Qué camino? El camino de la obediencia, el camino de la santidad, el camino de la oración, el camino de la comunión con el Señor. El Señor le da instrucciones a Elías y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de Israel, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: vuélvete por tu camino y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú de Nimsi ungirás por profeta sobre Israel. Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vuélvete por tu camino y ungirás a tu sucesor. Esas palabras proféticas le dan aliento, ánimo, y en instantes Elías era un gigante en las manos del Señor. Hoy vuélvete por tu camino, usa la autoridad que el Señor te ha dado, pone tus manos en tu frente ahora y echa fuera toda depresión en el nombre de Jesús. Pide que la sangre de Jesús rompa toda ligadura y cadena. Recuerda, todo lo que Dios te ha prometido se cumplirá. Hoy, si le has fallado, no tienes más que pedir perdón y vendrá el alivio a tu vida y la santidad. Toda depresión sale en el nombre de Jesús. Hoy, hermano querido, cualquiera sea tu situación que estás viviendo, miedo, depresión, síndrome de diferentes formas, yo quiero decirte que en esta hora Jesucristo está ahí para sanarte. Levanta tus manos ahí donde está, iglesia, levanta tus manos. Vamos a orar a este Cristo maravilloso. Elías derrotó a los 450 profetas de Baal con poder, con autoridad.
y después entró en depresión. Tú sabes la autoridad que tú tienes. Jesús dijo: he aquí yo os doy autoridad sobre todo poder del enemigo, y nada les hará daño. En mi nombre, di en mi nombre, en el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Fíjate que cuando tú nombras el nombre de Jesús, hermano, eso es una bomba atómica, es una bomba de hidrógeno espiritual para los demonios. Hermano, en el nombre que es sobre todo nombre, nombre de Jesús. Ahora levanta tus manos ahí y di: Jesús, gracias. Entrego mi ansiedad, entrego toda cosa que ha estado viniendo a mi vida, todo pensamiento extraño, y declaro que la sangre de Jesús toca mi vida, toca mi familia. No voy a estar preocupado, no voy a tener temor, no voy a entrar en depresión, porque tú estás conmigo como poderoso gigante. No voy a huir de ti, Señor. Vuelvo a ti en este día. Me vuelvo por el camino de la oración, el camino de la consagración, el camino del ayuno, el camino de la bendición. Vuelvo a cumplir tu palabra, Señor, porque sé que si voy en contra de tu voluntad, voy a ir bajando cada vez más. Pero hoy declaro, hoy me comprometo, hoy vuelvo ante ti y declaro que voy a servirte, Padre, porque aquellos que te sirven, tu palabra dice que yo honro a los que me honran. Y el que ama la obra, dice la Escritura, el libro del Proverbio, quien cuida de la higuera comerá de su fruto. Y el que cuida de las cosas de su Señor recibirá honra y bendición. Hoy declaramos palabras sobre tu vida, que la bendición de Dios está sobre ti. Di: Padre Celestial, gracias, Señor. Cuando vengan ataques sobre mi vida, voy a usar el nombre de Jesús. No voy a huir, voy a decir: ahora mismo echo fuera toda opresión de mi hogar, de mi familia, de mi vida, y declaro en el nombre de Jesús que soy libre por la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Les esperamos y reciban esa bendición del Señor en sus vidas. Amén.